En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito para que invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos conduzca, nos oriente, nos inspire qué es lo que debemos decir, qué debemos pensar, cómo debemos decirlo, qué debemos callar. El Evangelio de este 10º domingo del tiempo ordinario nos invita al perdón, a amar a nuestro hermano. Nos invita a no dejarnos perturbar por lo que nos roba lo más importante, que es la paz y la gracia de Dios. Hay unos momentos como unas indicaciones que Jesús le dice a sus discípulos y a la gente. Y es, si alguien te pega, ponle la otra mejilla. Si alguien te pide la túnica, dale la capa. Si alguien te injuria, tú bendícelo. Dice también, ¿qué gracia tiene saludar al que nos saluda? Dice que debemos estar siempre en torno de la reconciliación. Ante la lógica humana, todas estas vicisitudes que se nos presentan, es inadmisible tolerarlas. ¿Cómo voy a tolerar a alguien que me injuria, a alguien que se aprovecha de mí, a alguien que me pega, a alguien que me aborrece? Pero ante la lógica de Dios es siempre mirar al otro con el amor. Miren que en una escena bíblica alguien le pregunta a Jesús que cuál es el mandamiento más importante. A lo cual Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero añade de que también amarás al prójimo como a ti mismo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de amar al otro, de aceptarlo tal como es, saber convivir con Él y con todo lo que Él trae. Dice el dicho que el mal con mal trae más mal, o violencia con violencia genera la violencia. O también dice que qué aburridor es vivir en una misma casa todos que tengan el mismo, como que nadie se enoje, como que nadie quiera como desestabilizarnos. Tanta paz a veces es aburridora y tanta guerra también. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tolerar, de saber, reitero, vivir y convivir con nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sean bienvenidos a este segundo encuentro por esta ruta de los sacramentos. Hace 8 días iniciábamos entonces con la introducción de lo que son los sacramentos. Vamos a continuar todavía un poco con esta línea porque quiero que miremos desde un poco
atrás, qué se pensaba de los sacramentos, cómo de pronto vivían los sacramentos. Decíamos hace 8 días que desde el Antiguo Testamento Dios se había trazado un proyecto de salvación para el hombre. Como en el Antiguo Testamento los sacramentos eran solamente como cumplimiento por la ley. Como en el Nuevo Testamento ya son sacramentos de la nueva ley, es el mismo Cristo quien los instituyó. Cómo van haciendo estos sacramentos en nuestra vida cristiana una necesidad para vivir en torno a la persona de Cristo. Para hoy entonces, como reitero, vamos a continuar con esa línea y vamos a mirar como algunos pensamientos antiguos, de algunos pensamientos que la tradición misma de la Iglesia nos ha presentado acerca de los sacramentos. Hace 8 días decíamos que los sacramentos nos daban la gracia santificante, ¿cierto? Nos comunicaban esa gracia santificante. Les voy a leer una definición que tengo por acá acerca de los sacramentos para corroborar y sostener lo que hablábamos hace 8 días. Dice: el sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo, quien produce la gracia santificante. Los sacramentos del Nuevo Testamento son instituidos por Cristo y encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia. Son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe que se le rinde culto a Dios. La repito. Los sacramentos son un signo sensible instituido por Jesucristo que produce la gracia santificante. Los sacramentos del Nuevo Testamento instituidos por Cristo son encomendados a la Iglesia. Ojo, ¿son qué? Encomendados a la Iglesia. En cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no vive sin Cristo y Cristo no es sin la Iglesia. Por eso se dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia y que nosotros somos el miembro o los miembros de esa cabeza. La cabeza no es sin el cuerpo y viceversa. El cuerpo no es sin la cabeza. Porque son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe que se le rinde culto a Dios. Los sacramentos, según esta definición preconciliar, son signos con los cuales nuestra fe le rinde culto ¿a quién? A Dios. Cuando ustedes y yo participamos y vivimos y celebramos los sacramentos, le estamos rindiendo culto a Dios. Es decir, son como una ofrenda agradable a Dios. De hecho, miren que en el sacramento de la Eucaristía, en el momento del ofertorio, el sacerdote dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea ¿qué? Agradable a Dios. ¿Cierto? Agradable a Dios. Ese sacrificio, es decir, ese sacramento. Cuando celebramos, decía yo hace 8 días, con este tema de los sacramentos, tenemos que afianzar nuestra fe para poder celebrarlos de la mejor manera, ¿cierto? Si antes celebrábamos los sacramentos
por rubricismos, por legalismos, por cumplimientos, porque soy católico y creo en eso. Ahora, con mayor razón, ya teniendo un conocimiento de causa de por qué los sacramentos, es irlos a vivir, a celebrar. Y aún hoy, sabiendo que los sacramentos son gratos a los ojos de Dios, porque le rinden culto a Dios. Qué bello sería que todos los que participáramos de los sacramentos lo hiciéramos con esa plena conciencia. Lo hiciéramos con toda la sanidad del caso. Lo hiciéramos con toda la reverencia que estos sacramentos merecen. Porque en los sacramentos actúa Cristo. Sensiblemente vemos a quién, al sacerdote. Pero invisiblemente está Cristo. Yo les decía hace 8 días que íbamos a tratar de trabajar dos textos del Magisterio de la Iglesia, como el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II, ¿cierto? En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, numeral 7, se nos expresa de que el sacerdote actúa in persona Christi. Ojo, el sacerdote actúa in persona Christi. ¿Qué quiere decir esto? Que es Cristo quien hace presencia en el sacerdote. Por ende, no es el sacerdote el que oficia la misa. No es el sacerdote el que administra el sacramento. Es Cristo. Cristo mismo. Si bien nuestros ojos sensibles ven al párroco, la figura humana, tras de ello está la persona misma de Cristo. El sacerdote representa la Iglesia, testigo de toda la comunidad de creyentes. Y Cristo está allí porque es el mismo quien hace posible los sacramentos. Me llama altamente la atención esta definición. Instituidos por Cristo. De aquí muchas preguntas van a ir siendo resueltas de hace 8 días. ¿Por qué y quién instituyó los sacramentos? Cristo. Cristo. Cristo mismo es el que instituye el sacramento porque Él cree y quiere que todos los hombres y mujeres estemos en esa plena conexión con el Padre. Ha instituido los sacramentos porque los sacramentos, Él sabía, son las vías, como decíamos hace 8 días, que nos conducen al Padre. Entonces no es concebible querer tener cerca al Padre si no le ofrecemos vías de cómo llegar. Y decíamos hace 8 días que Cristo es el sacramento por excelencia. Y aquí comprendemos el por qué. Primero, porque Él es quien instituye el sacramento. De Él emanan los sacramentos. Y por Él ser el sacramento por excelencia, Él es el puente entre el Padre y nosotros. Por eso Él dijo por ahí alguna vez a Felipe, nadie va al Padre sino por mí. Nadie va a los sacramentos, nadie va al Padre si no es por los sacramentos. El pasar por los sacramentos es pasar por Cristo y pasar por Cristo es llegar a Dios. Esto es entonces lo que nos dice esta definición preconciliar. Que los sacramentos son signos sensibles que producen la gracia santificante, que son instituidos por Cristo y que se los dio a la Iglesia para que la Iglesia hiciera de ellos algo agradable a Dios. Claro hasta acá. Ahora,
Continúa diciendo esta misma definición preconciliar. Los sacramentos, al darnos la gracia santificante, santifican la vida del hombre. Ojo, santifican la vida del hombre. Y por tanto, contribuye en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. Subrayen este término. Crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. Si bien Cristo le da los sacramentos a la iglesia, es con esa finalidad. Lo que yo le respondí hace 8 días a doña Marta, cuando ella decía que cómo hacer de que la gente tenga más sentido de parroquia, más sentido de iglesia, ¿se acuerdan? Y yo le decía, es posible cuando no se desvirtúa la vida comunitaria. Porque en la comunidad se afianza esos vínculos de vida sacramental. Y miren que aquí lo está corroborando esa definición preconciliar. Los sacramentos, es decir, al santificar al hombre, el hombre por ser santificado por los sacramentos tiene estas 3 funciones dentro de la iglesia. Ustedes y yo, por los sacramentos, estamos llamados a crear, a corroborar y a manifestar la comunión eclesial. ¿Cómo yo intervengo en la comunidad? ¿Cómo yo estoy incorporando a la comunidad a que se nutra y se alimente de los sacramentos? De los sacramentos nos conducen al Padre a través de la persona de Cristo, sacramento por excelencia. Vamos a mirar otra definición de lo que nos dice la teología actual. Preconciliar era antes del Concilio Vaticano II, ¿cierto? Preconciliar, ahora es de la teología actual. Vamos a mirar qué definición les voy a leer y qué nos dice. Dice, en base de esta reconsideración, la teología de los sacramentos tiene factores diversos, peso y valor. Ojo, ¿qué tiene? Peso y valor. La teología actual, es decir, en la actualidad, se nos dice que los sacramentos tienen estos 2 factores. Son de peso y de valor. ¿Cuál será el peso y el valor? El peso es porque tiene la gracia santificante. Me hace a mí algo sagrado. Y el valor es porque me adquiere una identidad cristiana. Profe, qué pena, me vuelve a repetir esa idea que acaba de decir, por favor. No la alcancé como a notar bien, sí. Lo de peso y valor. Sí, que tiene 2 fundamentos, como es peso y valor. Sí. Los sacramentos en la actualidad, decía Juan Pablo y compañeros, que los sacramentos tienen 2 factores, peso y valor. Peso por ser instituidos por Cristo y porque nos dan la gracia santificante. Y valor porque nos adquiere una identidad cristiana, lo cual permite nuestro rendimiento de culto a Dios. Por ser algo sagrado tiene ese valor y es algo santo. Continúa la definición diciendo, ante todo la preferencia cada vez más neta por el método inductivo y pasivo de la investigación histórica sobre la fuente y sobre la forma de la liturgia, y en mayor atención a los datos de la escritura, han ido poco a poco imponiéndose. ¿Qué quiere decir esto?
que lo que antiguamente se decía, que a lo que antiguamente era como loable, como algo viable para estar en esa conexión con Dios, lo que en el Antiguo Testamento solo era a través de cumplimientos de las normas, cumplimientos de ritos, se ha venido pernotando que ha sido muy viable lo que se pensaba desde antiguo con materia de los sacramentos. ¿Qué termina diciendo? Que lo que se decía en las Sagradas Escrituras se ha venido imponiendo hoy en día. En la Sagrada Escritura, el bautismo del Antiguo Testamento era un bautismo por ley. Había que bautizarse. Y había que hacer unas prácticas religiosas, por ejemplo, la circuncisión. Había que generar todas esas prácticas para tener para tener como esa propiedad y esa heredad y pertenencia a Dios, ¿cierto? Pero en la realidad, en la actualidad, esto ha cogido fuerza o se ha venido imponiendo, pero desde otro punto de vista. Por eso, antiguamente, los sacramentos eran vistos como sacramentos de ley. Hay que cumplirlos. Por eso el bautismo que Juan hacía o realizaba era un bautismo de ley. Y por eso él les decía a los que él bautizaba, yo los bautizo con agua, como por cumplir, porque eso es lo que teníamos nosotros en cabeza, en la mente, ¿cierto? Pero vendrá otro que los bautizará con Espíritu Santo, es decir, habrá otra clase de bautismo, que es el bautismo de la nueva ley, el que tenemos hoy. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento siempre han ido trabajando de la mano. Por eso grandes teólogos han venido pensando en ya no hablar de Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, sino de Primer Testamento y Segundo Testamento. ¿Por qué? Porque es la continuidad de algo. Cuando hablamos de antiguo es algo obsoleto, algo que pasó. Antigüedades, miren que ustedes y yo hemos visto, digamos, tiendas de antigüedades donde van muy pocos a comprarlo. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día, ¿a qué tienda de antigüedad van a visitar? ¿Cierto? Eso para nosotros los viejitos. Muchas veces esas tiendas de antigüedades, esos ya poco visitables. Muchas veces, claro que la Sagrada Escritura no la podemos ver así, no podemos dejarla de visitar porque es antiguo, ¿no? Sino que desde allí podemos ver el berecit de nuestra identidad cristiana, ¿cierto? De ahí podemos ver eso. Bueno, muy bien. ¿Qué nos Profe, continúa? ¿Sí? qué pena. O sea que los sacramentos, practicar los sacramentos es también lo que nos da la identidad como cristianos Claro que sí. y nos diferencia de otras denominaciones religiosas, por así decirlo. Muy bien, Juan Pablo. No es que por así decirlo, es que así es, ¿cierto? Nos diferencia. Porque nosotros, al celebrar, al practicar los sacramentos, como decíamos ahí, rendimos culto a Dios en toda su dimensionalidad. Profe, Sí. entonces una pregunta, me dice si se sale del tema y usted ya pues considera si la puede responder o no. Cuando la iglesia intenta hacer comunión con otras religiones o este camino sinodal, lo que busca, pues en lo que no negociaría o no sé, pues por así decirlo, es en los sacramentos, porque es la identidad misma de la iglesia. En todo lo demás podrían entrar en comunión y en conversaciones con otras denominaciones, pero nunca intentaría negociar o tergiversar los sacramentos, ¿cierto que no? O pues, no sé, se me ocurre como traer el tema a colación. Es muy oportuno, Juan Pablo, porque nos saca de la duda todo, ¿cierto? No, usted lo dijo muy claro, no entra. Cuando se habla de un ecumenismo, ¿sí? Cuando se habla de un ecumenismo es como la reunión, el diálogo interreligioso, es buscar la manera de cómo
hablar todo en nombre de la persona de Cristo. Porque de una u otra manera todos los que participan de el diálogo interreligioso es porque somos cobijados bajo una misma deidad en Dios, monoteístas, ¿cierto? Que hablamos del mismo Cristo, nos denominamos cristianos. Y al hablar de ese diálogo interreligioso es cómo hacer que todos trabajemos mancomunados por la causa del Evangelio. Que lo que dijo Daisy también lo corrobore Gloria. Y lo que Gloria corroboró lo testifique Juan Pablo. Es decir, hablar todos el mismo idioma. ¿En la persona de quién? De Cristo. Pero sin imponer, ojo, sin imponer los métodos que cada movimiento religioso tenga. Nosotros, los católicos, tenemos nuestros signos, lo que nos da la deidad de cristianos, como es los sacramentos. Otros movimientos religiosos tienen su sello personal, por así decirlo, ¿cierto? Pero todos nosotros, católicos, estamos girando en torno a lo que decíamos hace 8 días, girando en torno a la vida misma de Cristo como sacramento por excelencia. Claro, está aquí Juan Pablo. Sí, profe, muy claro, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Continúo entonces con la definición que hemos venido trabajando. Los padres preconciliares decían entonces, o en la actualidad decían que se afirma la tendencia a integrar los 7 sacramentos en una visión más vasta y orgánica de la sacramentalidad, de toda la economía salvífica de la salvación. Toda la economía salvífica le parece estructural, íntima y hasta necesaria sacramentalmente. Ese es un término que el Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte, yo les decía que ojalá vayan con deseos de profundizar, irlo leyendo, nos va a hablar de qué, de eso de la economía, ¿de qué? De los sacramentos, ¿sí? La economía de los sacramentos. ¿Y en qué va a consistir la palabra economía? ¿Qué significa la palabra economía? ¿Mm? ¿Qué significa la palabra economía? Administrar, saber utilizar, ¿cierto? En la casa, por ejemplo, hoy en día dije, no, hay que ser económicos, pues, porque ya la situación está muy precaria, vamos a economizar energía, vamos a economizar agua, vamos a economizar esto, etcétera, etcétera. En la iglesia también se nos va a hablar de la economía de los sacramentos. ¿Qué es la economía de los sacramentos? La economía de los sacramentos es saber administrar el sacramento. Es saberlo utilizar. Saber nosotros ahorrar este sacramento. Y en esa economía es tener esa disposición. Hay un término en latín, en griego, que es ex opere operato. ¿Sí? Ex opere operato. No sé si se los escribo ahí en el chat para que sea más fácil. Entonces, ex opere operato. ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? Ex opere operato. ¿Qué consiste este término? Este término, ex opere operato, quiere decir que la disposición, la buena disposición que debemos tener todos para recibir el sacramento. ¿Sí? Hace 8 días decíamos que al recibir yo el sacramento obtengo la gracia santificante, obtengo la gracia de Dios. Pero cuando tengo este término, cuando me dispongo ex opere operanto,
adquiero más gracia en el sacramento. Es decir, es cuando voy con esa plena ¿qué? Conciencia de lo que voy a recibir. Por eso San Pablo, por allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, si mi memoria no me falla, dice que quien se acerca a la Eucaristía indignamente se traga su propia condenación. Es decir, no tuvo conciencia de lo que va a recibir, entonces no hay gracia allí. Esa es la propia condenación. ¿Cuál es la propia condenación? Es que no tiene la gracia ahí. Si bien el sacramento como tal tiene la gracia, no se produce en quien la recibe porque no tiene la plena conciencia de lo que va a recibir. Por ejemplo, se dice que la Eucaristía se le puede retener a varias personas, ¿como quién? A un borracho. Un borracho no tiene conciencia de lo que va a recibir. ¿Sí? No tiene conciencia de lo que va a recibir. A un demente tampoco tiene conciencia de qué recibir. Entonces los sacramentos se reciben, por eso se habla de la economía de la salvación. Los sacramentos se reciben cuando se obtiene esa ex opere operato, esa plena conciencia y que está dispuesto para producir más la gracia. Alguien, si por casualidad tiene ahí el catecismo de la Iglesia Católica, abrimos en el numeral 1128, por favor. Numeral 1128. Recuerden que yo les decía hace 8 días, vamos a tener estos dos textos, Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II. Vamos a mirar qué dice el numeral 1128. Profe, también sirve el compendio. Leámoslo. ¿Lo leo, profe? Claro, quien lo tenga. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato, entre paréntesis, según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Santo Tomás. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Ahí está. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. ¿Vio? Miren qué interesante. Ahí hablamos de 3 cositas puntuales. Lo que decíamos hace 8 días y lo que hemos venido empezando a hablar hoy. Hace 8 días decíamos, y lo reitero, que el sacramento tiene la gracia santificante por sí misma. Crea usted o no crea, ahí está la gracia santificante. Ah, yo no creo en la Eucaristía. No importa, pero ahí está. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dice el magisterio de la iglesia que nos lo acabo de leer, Daisy. Ahí está. Segundo, el sacramento no pierde su esencia de sacramento por el ministro. No, es que ese padrecito tan grosero, tan regañón, tan no sé qué, y tan aquello, y y es que yo si conocieran la vida de él, y es que yo lo he visto, y es que yo la... No. Decíamos ahora, si alguien tiene por favor el Concilio Vaticano II a la mano, mientras yo voy terminando de explicar, me va buscando la Constitución Sacrosanctum Concilium numeral 7. Si alguien lo tiene por ahí. Es que este padrecito, no, eso a quién le va a creer, y es que no sé aquello, y entonces el otro va a decir, y ahí el término que uno dice, o que mucha gente dice, ¿para qué yo contarle mis pecados a otro hombre igual o más pecador que yo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nuestra razón humana, nuestros ojos humanos están viendo únicamente a la esencia de la persona. No están viendo tras de quién hay Jesús. ¿Cierto?
O más bien, ¿quién está detrás de él? Que es Jesús. El sacramento no pierde su validez por quien lo presida. Y lo dice muy claro aquí el concilio, el catecismo de la Iglesia Católica. El sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre, que lo da o lo recibe, sino en el poder de Dios. Es Dios quien ha derramado, y perdónenme el término, se ha derrochado en gracia y en santificación a través de los sacramentos. ¿Alguien ya tiene la Constitución por ahí? Numeral 7. Ninguno. Ustedes pongan atención pues a lo que les voy a leer a la luz de la Constitución Sacrosanctum Concilium numeral 7. La Sacrosanctum Concilium, que es la Constitución que nos va a hablar acerca de la liturgia, miren tan bellamente lo que nos dice en el numeral 7. Pónganle cuidado, dice: se titula Presencia de Cristo en la liturgia. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro. Oiga, ¿sí ve? ¿En la persona de quién? Del ministro. Ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos. Ojo. Está presente con fuerza ¿en qué? En los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo mismo quien bautiza. Está presente en su palabra. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Continúa entonces diciendo: realmente en esta obra excelsa, por obra de Dios, es perfectamente glorificado los hombres santificados. Cristo asocia siempre consigo su amadísima esposa, la iglesia, lo que le decíamos ahora, que invoca a su Señor y le atributa culto al Padre eterno. La iglesia invoca a Dios para rendirle culto a Dios, al Padre, por los sacramentos. 3 cosas entonces fundamentales que debemos tener para llegar a participar de los sacramentos. Una plena ¿qué? Conciencia. Plena conciencia. Segundo, saber que ahí está la gracia, indudablemente, crea yo o no crea. Y tercero, que es Cristo quien actúa en la persona del ministro. Es Cristo. Por eso en las celebraciones, ya no es mi párroco, ya no es mi amigo, ya no es no, es Cristo mismo quien está ahí. Profe, Sí. de pronto me adelanto con esta pregunta. Bueno, no sé. La Eucaristía como sacramento tiene 2 connotaciones. O que es sacrificio y que también es cena. Entonces, ¿cómo se pueden vivir esas 2 realidades espirituales al mismo tiempo? O sea, ¿cómo nos invita la Iglesia a verlo desde esos 2 puntos de vista o a vivirlo desde esos 2 puntos de vista? Bueno, esa sería mi pregunta. Primero, esto que usted nos menciona son nombres que puede recibir la Eucaristía, ¿cierto? La Eucaristía tiene un sinnúmero de nombres. Vamos a misa, vamos al banquete, vamos al sacrificio, vamos a la cena, vamos a
a Eucaristía, vamos a una fiesta, etc. Pero tiene la connotación de cena y sacrificio, primero porque es Cristo quien se dona. Es Cristo quien se da, se entrega plenamente. Miren qué interesante, y es lo que ustedes y yo tal vez físicamente logramos ver en la cruz, y es a un cuerpo colgado o crucificado. Pero ¿qué es lo que se encierra? ¿Qué es lo que hay tácito en esa cruz? La cruz que representa el altar. La cruz es el altar. ¿Quién es el que está en el altar? El Cordero inmolado, Cristo. ¿Y qué emana de ese Cordero inmolado? Lo que santifica y le da identidad a la iglesia, y es la sangre y el agua. Por eso se dice que es sacrificio, porque la Eucaristía es un sacrificio. La Eucaristía es un sacrificado, es el mismo Cristo. En el Antiguo Testamento, para agradar a Dios, había que sacrificar al macho cabrío, a un becerro. Sacramento de ley, ojo, sacramento de ley. Guillermo, disculpe una preguntita sobre este mismo tema que usted está hablando, ¿cierto? Y usted nos dice que es cruz en el altar. ¿No es mejor cuerpo en el altar? Ojo, entendió mal Ángel, dije que la cruz es el altar, ¿sí? Y que Cristo es el Cordero que está en el altar, crucificado. ¿Listo? O sea que la cruz es el altar porque ahí se inmola. Ahí está inmolado Cristo, ¿cierto? Ok. Ahí está inmolado. Entonces yo decía, antiguamente, sacramento de ley, para agradar a Dios, para rendirle culto a Dios, había que dar las primicias, había que sacrificar. Y se denomina sacramento de la nueva ley porque es el mismo Cristo quien se dona, quien se sacrifica. Entonces es sacrificio porque es Cristo mismo quien se sacrificó. Y es cena porque es mismo Cristo quien se dio a comer. Se nos da a comer. Por eso dice todo el discurso de San Juan capítulo 6 bellamente, que es denominado el discurso de la Eucaristía, va a decir, quien coma de este cuerpo no tendrá más hambre. Quien beba de la sangre no tendrá más sed. Que los judíos, o los que estaban en ese momento escuchando, tenían un pensamiento caníbal. Y por eso decían, ¿cómo este nos va a dar a comer su cuerpo? Pero él estaba haciendo alusión de la Eucaristía. Yo seré sacrificado y como sacrificio quedaré dispuesto para que me coman. Miren, no yendo, pues permítanme el ejemplo, no sé si llegará, pero es el que me viene en el momento, ¿cierto? Ustedes de pronto han visto canales de Nat Geo o eso, cuando están cazando animales cazando, ¿cierto? Cuando se caza un animal, cuando se sacrifica un animal o cuando cogen animal, ¿qué hace el otro? Ya queda ahí como presa para los demás, para que sacien su hambre. Un cazador se va a aventurar y no sé qué y encuentra por ahí un animalito sacrificado. Esto es lo que me va a sostener, lo que se prestó para yo ser nutrido, o sea, se presta como alimento. Permítame ese ejemplo, lo mismo pasa con Cristo. Yo me autosacrifico y una vez muerto quedo disponible para que me coman. La Eucaristía. No sé, Juan Pablo, si respondo a la pregunta. Claro que cuando veamos el sacramento de la Eucaristía profundizaremos más en ello. Sí, profe, sí, claro que sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Ahora vamos a mirar una definición según el pensamiento de la escolástica. ¿Sí? Primero miremos qué es la escolástica. No sé si hayan escuchado ese término.
Profe, yo no. Bueno, muy bien. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es un movimiento filosófico teológico. Recuerden, ustedes vieron conmigo ya Cristología, ¿cierto? Menos Wendy, Marcela No, Ruiz. sí, sí, Guillermo, ya lo vi. Bueno, de hecho, pues, hay un paréntesis. Wendy, Marcela y compañeras son de la comunidad de San José, ¿cierto? Una comunidad religiosa. Hábleme que no les escucho. El audio no les funciona. Ahí había una muchacha llamada Lina también, ¿cierto? Ah, muy bien. Ellas solamente vieron conmigo Cristología y ya no más volvieron a conectarse. Bienvenidas, hermanas, entonces a estos encuentros y ojalá no se nos desvirtúen mucho. Bueno, excepto pues estas hermanas que están este semestre, los demás vieron conmigo Cristología. Y recuerden que en Cristología yo les hablaba de algo que se llama que la epistemología. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sobre la epistemología. Entonces muchos dicen, sí señor, pero no nos pregunte porque no nos acordamos. Bueno, muy bien. Entonces, Eso es que es la raíz las raíces de las palabras, del significado, ¿no? La no, epistemología de las palabras, ¿o no, una no? cosa es epistemología y otro es etimología. Etimología sí es la raíz de las palabras. Ah, bueno, casi le acierto, profe. Tenemos que mirar el cuaderno donde tenemos todo anotado. Eso. Por eso no hay que ser estudiantes de cada 8, ¿sí? De cada 8 días, siempre. Cierro el paréntesis. Entonces, la escolástica es un movimiento filosófico y teológico. La filosofía es la que nos pone la razón, ¿cierto? La filosofía a veces nos manda las Sagradas Escrituras a un lado. Nos dice, por ejemplo, de hecho hay un filósofo llamado Nietzsche que nos va a hablar de que Dios ha muerto. Entonces la filosofía va siempre en torno a la razón, a lo que nos dé razón de las cosas. La teología es lo que nos va a dar razón de la fe. La filosofía, la razón de las ciencias, el estudio de las ciencias. Y la teología, el estudio de Dios. Entonces la escolástica es, como les reitero, un movimiento filosófico y teológico que utiliza la razón para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Reitero, este movimiento escolástico utiliza la filosofía y la teología. Con la filosofía queremos dar razón de lo que la teología nos dice sobre la revelación cristiana. El Papa Juan Pablo II, cuando estaba en su pontificado, sacó una encíclica llamada Fe y Razón, Fet et Ration. ¿Qué quiere decir? Que la fe no es sin la razón y la razón no es sin la fe. Ambas se deben nutrir. Entonces la escolástica es eso. La escolástica dice, necesitamos la filosofía y obvio la teología. No quedarnos únicamente con la filosofía porque todo va a ser razón, 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 razón y razón y razón y razón. Y entonces la ciencia dijo esto y hay que creerle. Y no todo tiene que ser teología porque entonces todo va a ser Dios, 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 espiritualidad y sagrado porque entonces todo hay que creerlo. No, tenemos que unificar criterios. Entonces, reitero, la escolástica también aquí dentro de los sacramentos tiene su aporte. ¿Qué va a decir la escolástica? La escolástica nos va a hablar de 5 cosas puntuales. Más bien 6. La primera, el número de los sacramentos. Miren que ustedes hacían una pregunta hace 8 días, profe, pero ¿por qué 7 sacramentos y no menos o no más? ¿Se acuerdan? Y entonces aquí vamos a mirar
¿qué nos dice la escolástica en razón de esta numerología de los sacramentos? Dice, la escolástica sintió la necesidad de poner orden en el concepto y en el uso indiscriminado de sacramento. Se distinguió entre sacramentos mayores o sacramentos verdaderos y propios, y sacramentales, los sacramentos menores. Fijándose el número 7, esta identificación ya perfilada en el siglo XI se convierte en definitiva y canónica a partir de Pedro Lombardo en el siglo siguiente, en el siglo XII. En el siglo XI, la gente estaba entonces un poco como confusa entre lo que aún mucha gente tiene, que es qué es un sacramento y qué es un sacramental. Mucha gente piensa que una cosa es la misma. Por eso yo les decía hace 8 días, vamos a mirar la diferencia entre un sacramento y un sacramental. En ese siglo XI hacia abajo la gente, reitero, estaba confusa. ¿Por qué? Porque venían otras tradiciones de que si usted hacía esto, ya era un sacramento. Si usted hacía esto otro, ya era un sacramental. Entonces estaba como así. La escolástica entonces, en razón de esto, empezó a darle un sentido. Ya denominó, para que la gente empezara a caer en la cuenta y a salirse, como permítame el término, del meollo en el que estaban, empezó entonces a llamar sacramentos mayores y sacramentos menores. Sacramentos mayores, los que tenemos, los 7 sacramentos. Y los sacramentos menores, los que tiene la Iglesia como vías para llegar y participar ex opere operato de los sacramentos. ¿Por qué 7 y no más? 7 porque nos hablan de la gracia de Dios. Miren que hace 8 días decíamos, los sacramentos nos comunican la gracia de Dios. ¿Por qué 7? Porque el número 7, bíblica y teológicamente hablando, nos representan la gracia plena en Dios. La gracia plena en Dios. Cuando ustedes y yo vivimos los sacramentos, estamos en esa plenitud con Dios. Ojo, cuando los vivimos, ¿de qué manera? Ex opere operato. Vamos a tratar de utilizar términos técnicos. ¿Sí? Ex opere operato. Consciente, con claridad, dispuestos y bien preparados. Por eso miren que cuando uno se va a confesar, y a todos nosotros en el catecismo nos enseñaron los famosos 5 pasos para una buena confesión. ¿Para qué nos sirven los 5 pasos para una buena confesión? Para tener una confesión ex opere operato. Clara, dispuesta y consciente. Ya estoy preparado para. Claro hasta aquí. Muy bien. Entonces la escolástica nos dice entonces sobre el número de los sacramentos. Son 7 porque los 7 nos representan la gracia plena en Dios. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento en Cristo. En Cristo. También hace alusión a los días de la creación. La creación, si bien dice que fueron 6 días, pero el 7 se cuenta porque es el día de culto a Dios, día en el que ustedes y yo vamos a celebrar los sacramentos. Miren qué interesante, normalmente, por lo regular, ¿cuándo se celebra un sacramento? Un domingo, normalmente. En la parroquia X o Y, bautizos primero, segundo o último domingo de mes. Profe, pero es que hay gente que casa el sábado en la noche, domingo ya en la iglesia. ¿Cierto?
ahí lo tenemos, porque se hace relación también con la obra creadora. Los sacramentos nos crean, ojo, los sacramentos que nos crean. Miren lo que decíamos ahora, que el hombre, por recibir el sacramento, tiene 3 funcionalidades: crear, ratificar, sí o no, corroborar, y decíamos la otra, ¿cuál era? Ratificar la vida eclesiástica, la comunidad eclesiástica. Entonces, y dar finalidad a la vida eclesiástica. Gracias, Daisy. Entonces, claro, hasta aquí lo del número 7. Muy bien. Segundo, el concepto de bueno, permítame, yo me devuelvo un poquitico. Y entonces, ¿por qué separó o por qué lo denominó sacramentos mayores y sacramentos menores? Sacramentos mayores, obvio, porque fueron instituidos por Cristo. Por Cristo. Y tienen más que importancia. Sin decir que lo que voy a decir, no. Pero tiene más importancia. Lo que decíamos ahora de los 2 términos. Permítame, devuelvo. Los 2 términos que decíamos ahora sobre los factores que rinden culto a Dios porque eran importantes, ¿cierto? 2 cositas que decíamos ahí. Expresan, decíamos ahora, y fortalecen la fe y rinden culto a Dios, y que se realizan en los hombres, porque son importantes. Ahí. Y los sacramentos menores son los sacramentales, porque fueron instituidos por la Iglesia. Entonces miren que desde acá ya podemos ir sacando la diferencia entre uno y otro. ¿Quién creó, quién instituyó los sacramentos? Cristo. ¿Quién crea o quién instituye los sacramentales? La Iglesia. ¿Por qué lo dice sacramentos mayores la escolástica? Porque los sacramentos mayores, es decir, los sacramentos, son esenciales para la salvación del hombre. Mientras que los sacramentos menores, es decir, los sacramentales, no lo son. No lo son. Los sacramentos son vías directas que nos conducen al Padre. Qué interesante, y era lo que decíamos ahora, de que Cristo, al ser el sacramento por excelencia, es Cristo quien después se denomina como el medio para llegar ¿a quién? Al Padre. Le dice a Felipe, nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces, el puente directo para llegar a Dios es Cristo. Y el puente para llegar a Cristo son los sacramentos. Entonces, son esas vías que nos conducen. Mientras que los sacramentales no son necesarios para la salvación, pero sí para vivir plenamente un sacramento. Los actos de piedad son denominados un sacramental. Profe, eso le iba a preguntar yo. Entonces, Sí. en esos actos de piedad podemos... A ver, ¿cómo sería la pregunta? ¿Podemos entender a María como esa ayuda también para unirnos a Cristo? Claro. El Santo Rosario nos conecta a la vida misma de Cristo, porque en el Rosario contemplamos el misterio de Cristo. Yo rezo el Santo Rosario como preámbulo, por así decirlo, como antesala para vivir plenamente la Eucaristía. Pero tengo que tener claro que no me va a llevar al Padre. Claro, exacto. Esa es la diferencia, esa es la distinción. Esa es la diferencia. Y entonces podríamos entender las fiestas marianas dentro de la Eucaristía, cuando es una solemnidad, como un sacramental porque me une a Cristo.
¿Se No. podrían entender desde ese punto de vista o no? Porque están enmarcadas en la Eucaristía directamente. El sacramento por excelencia es la Eucaristía, ¿cierto? Ya cuando veamos liturgia, Bueno, listo. sea conmigo o con otra persona, se ahondaría más en eso. Pero frente a lo que dice Juan Pablo, la liturgia tiene lo que es, o la iglesia tiene fiestas, solemnidades y memorias, ¿cierto? Miren qué interesante, muchachos. Hoy es domingo. Si hoy fuera 24 de mayo, por decir algo, que es la fiesta de María Auxiliadora, la iglesia celebraría el 24 de mayo o celebraría el 10º domingo del tiempo ordinario. El 10º domingo. Primero deberíamos de celebrar el 10º domingo del tiempo ordinario, ¿cierto? Exacto, muy Ya bien. como segunda, pues, opción, no. ¿Por qué? Como dice el dicho por ahí, Coca-Cola mata tinto, ¿cierto? La fiesta importante un domingo es la fiesta del Señor, ¿cierto? Pero, La fiesta del sí, Señor. pero profe, mi pregunta es, ¿podemos entender a María como un sacramental? ¿Se puede entender desde ese punto de vista? ¿Se puede vivir esa experiencia espiritual mariana como un sacramental? Esa sería como mi pregunta. Más ¿Usted qué piensa? más que vivir a María como un sacramental son los actos de piedad que me conducen a, ¿cierto? Porque una persona no me manifiesta algo, sino lo que me conduce a los actos de piedad más que todo, ¿cierto? Veámoslo por ahí. Entonces esto, para ir cerrando, pues como el primer apartado de lo que nos dice la escolástica. Segundo, el concepto de sacramento. Vamos a mirar qué dice acerca del sacramento la escolástica. Dice: la escolástica elaboró un concepto de sacramento destinado a ser clásico y a informar toda la teología sucesiva. Se llama propiamente sacramento lo que de tal modo es signo de la gracia de Dios. Ojo, y esto yo creo que responde a la pregunta de Pablo. Se llama sacramento propiamente a todo lo de que es signo de la gracia de Dios. No podemos denominar sacramento a todo. Por ejemplo, mucha gente aún no conoce o no diferencia entre una liturgia de la palabra y una celebración eucarística. Mucha gente aún no diferencia entre un ministro ordenado diácono y un ministro ordenado sacerdote. Fuimos a la liturgia, por ejemplo, unas exequias en Campos de Paz o en otro cementerio, y quien oficia normalmente estos ritos, estos sacramentales, es un diácono permanente. Y entonces la gente dice: ay, como habló de lindo ese padre en esa misa. Pero qué misa tan cortica. Ave María. ¿Cierto? No saben diferenciar. No todo acto litúrgico es sacramento. Y eso es lo que nos dice la escolástica. Llámese propiamente sacramento lo que tiene el signo de la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una liturgia de la palabra y la Eucaristía misma? La consagración, el signo de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces la escolástica nos dice que hay que saber diferenciar. Continúa diciendo: es signo de la gracia de Dios y forma de la gracia invisible que lleva la imagen de la gracia y que es su causa. Los teólogos posteriores solo tendrán que contemplar
pero no mucho que añadir, ¿sí ve? No hay que añadirle a lo que ya está. Lo que hablábamos hace 8 días sobre la forma y la materia. ¿Sí? Para que haya sacramento necesitamos de estas dos fórmulas. Forma y materia. Para que haya una fórmula química del agua necesitamos 1 de hidrógeno con 2 de oxígeno. O para que haya una fórmula química del aire, necesitamos 2 de oxígeno. Lo mismo pasa entonces acá, que no es algo químico, pero es como por ejemplificar, para hacerme entender de la mejor manera. Necesitamos forma y materia. Tercero, eficacia del sacramento. Vamos en la tercera. Recuerde que son 6 punticos que la escolástica nos va a decir acerca de los sacramentos. Tercero. Profe, me perdí. Yo pensé que todavía estábamos en el primero, entonces ¿cuál es la segunda? El concepto de sacramento. Ah, bueno, sí. Listo. Tercero, la eficacia del sacramento. La pregunta que los escolásticos se hacen es cómo puede una realidad material, ojo, una realidad material y sensible producir una gracia espiritual y sobrenatural. Lo que yo les decía hace 8 días. ¿Cómo es posible que ante los ojos humanos, una agüita de una vez que me hizo hijo de Dios? ¿Cómo es posible que el sacerdote con imponerme las manos y decirme estas palabras que ya quede perdonado los pecados? ¿Cómo es posible que con imponer las manos es que ya hay cuerpo y sangre de Cristo? Ese era el pensamiento que mucha gente se tenía y que aún en la actualidad tienen. Profe, me repite la pregunta, porque es la escolástica. ¿Cómo puede una realidad material y sensible puede producir qué, perdón? La pregunta que la escolástica se hace es cómo puede una realidad material y sensible producir una gracia espiritual y sobrenatural. Esa es la pregunta de la escolástica. Es decir, eso es lo que pregunta ¿quién? El ser humano. El ser humano, pero desde la ciencia ¿qué? Filosófica. Filosófica, muy bien. Si estamos hablando con la escolástica, eso es lo que pregunta la filosofía. ¿Cómo es posible? Vamos a ver qué responde la teología. Lo continúa diciendo. Las respuestas son muchas. Los sacramentos son ocasión de gracia. Esta es la respuesta de la teología. Contienen la gracia y disponen a la gracia. Ojo, ¿contienen qué? La gracia y disponen a la gracia. Contienen la gracia porque el sacramento mismo es gracia. Y disponen a la gracia en quien lo va a recibir. ¿Término qué? Ex opere operato. Opera. ¿Cierto? Ex opere operato. Tiene la gracia y contiene la gracia y disponen a la gracia. Santo Tomás va a decir lo siguiente. Miren qué va a decir Santo Tomás. Santo Tomás dice, según la respuesta de la teología, la causalidad instrumental, se habló de causalidad moral, es decir, libre. En la teología posterior prevaleció ciertamente la doctrina de Santo Tomás, que precisó garantizar del modo más seguro la eficacia del sacramento. Santo Tomás, un gran padre y doctor de la Iglesia, nos dice que el sacramento, sí o sí, tiene la gracia. Esta es la respuesta que se le da a la filosofía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una realidad material y sensible produzca la gracia sobrenatural? Permítame en el ejemplo acá. ¿Cómo es posible que una agua que sale de una canilla y luego puesta en un fogón generen algo nutritivo como una sopa? El agua por sí misma no fue necesario otros ¿qué? Ingredientes. ¿Cierto?
Lo mismo entonces pasa en el sacramento. Necesitamos la materia, necesitamos los signos sensibles, pero signos que nos hablen del misterio cristiano, no signos inventados. Por ejemplo, no se puede consagrar Coca-Cola. No es un signo de sacramento ni que nos habla de Cristo. No se nos puede bautizar con otro elemento distinto que no sea agua. Profe, es que pues me bautizaron a mí con hielo. Es que el padre dijo que como el agua estaba tan cara, no sé qué, puso a congelar agüita, la única que había y antes tocó con el hielo, entonces le roció de todo bautizo. No, es con el agua corriente. ¿Sí? En la Eucaristía no puede ser consagrado un pan con levadura, porque no nos habla de la pureza que debe consagrarse. Claro, hasta acá, como por citar algunos ejemplos. Cuarto aspecto que nos habla la escolástica. Ya lo decíamos ahora, pero anotémoslo otra vez. El ex opere operato. ¿Sí? ¿Qué nos va a decir entonces? Dice, la fórmula entre las más afortunadas de la teología ha de entenderse en relación con su uso contrario. El ex opere operatis ecclesiae, la fórmula intentaba salvaguardar el sacramento del peligro de reiteradas tentaciones donatistas, garantizando la validez y la eficacia del sacramento, independientemente de la santidad o indignidad del ministro celebrante. La intención, aunque legítima, no bastó para evitar que con el tiempo la doctrina diese ocasión en la práctica de una visión casi mágica de la eficacia sacramental. ¿Qué quiere decir aquí la escolástica? Que el ex opere operato es la eficacia del sacramento. ¿Sí? Es la eficacia del sacramento. Cuando hablamos de esa eficacia del sacramento, es lo que encierra y contiene en sí el sacramento. No puede ser visto como una superstición, como algo que mágico. Mucha gente nos puede decir, es que es algo mágico, el sacramento es como puso las manos y ya hubo y salió fuego de humo y que no sé qué. No. Mucha gente de pronto cae en el peligro de pensar de esa manera. Es más, hasta de pronto nosotros mismos caemos en esa tentación de preguntarnos el porqué de tan extraño, tan extraño. Reitero, es inadmisible humanamente que con la imposición de unas manos dizque ya hay pan y vino. Perdón, ya hay pan y sangre, cuerpo y sangre. Es inadmisible que con un poquito de agua que nos echan en la cabecita, dizque ya soy hijo de Dios. Tan charro. Es la conciencia con la que celebramos. Es con la claridad con la que tenemos. Por eso, los que están al cargo de formar jovencitos para los sacramentos, tienen que ser muy claros con eso. Tampoco es que van a llegar mañana o el otro sábado a decir, bueno muchachos, hoy les voy a hablar del ex opere operato de los sacramentos. Tampoco, ¿cierto? No, de una manera muy suave, muy pausada, pero hacerles caer en la conciencia de por qué el sacramento. Y eso sí que lo necesitamos. Hacer caer en la conciencia a los papás, a las mamás,
de por qué están queriendo pedir el sacramento para sus hijos. Entonces, Profe, ya ve la palabra, el ex opere operato es eso. Garantiza la validez y la eficacia del sacramento. Cuando se dice que garantiza la validez y la gracia del sacramento, es que yo no puedo renunciar a él. Yo no puedo renunciar a él. Miren que por allá, no sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo atrás cuando el Papa Francisco iba a visitar Brasil, unas comunidades que estaba generando o iba a generar como una marcha o una protesta, es que vamos a renunciar a ser bautizados. Eso no se renuncia. No se renuncia. Yo no me invalido a un sacramento. ¿Cuándo renuncio a un sacramento? Cuando no lo recibo. Cuando no lo recibo, renuncio al sacramento. Sí, Juan Pablo. profe, entonces, de cierta manera esto está ligado como a la fe, porque, es decir, por ejemplo, en el cuarto punto, en el ¿cómo es? Ex opere operato, hay una definición que usted decía que es disposición a la gracia o la buena disposición a recibir el sacramento, ¿cierto? Y la escolástica dice que garantiza la validez y la gracia del sacramento. Para esa explicación de lo que aparentemente no tiene explicación, pues es la fe, no. Es decir, O, porque hay cosas que yo no puedo con la razón simplemente entender, tengo que vivir una experiencia de fe, no. es verdad. Por eso la escolástica es eso, filosofía y teología. ¿Sí? O todo razón o todo fe. No, tenemos que ser 50-50. ¿Sí? Para que sea como equilibrada nuestro seguimiento a Cristo. Porque mucha gente abandonó el seguimiento a Jesús. Porque ellos seguían con la lógica humana. Seguimos a Jesús porque éste nos sacia el hambre. Seguimos a Jesús porque éste nos cura, porque éste es distinto a los demás. Pero cuando él empezó a hablarles con la lógica de Dios, empezaron a decirle, no, muchas gracias. No, no, no. El hablar de este hombre es tan raro, tan distinto que nos tiene confundido. Entonces digamos los que no nos confunden, así nos subyuguen, así nos sigan maltratando, ¿cierto? Pero cuando empezaron a entender la lógica de Dios, en la persona de Cristo, empezaron otra vez a ¿qué? A seguirlo. Por ejemplo, Jesús, cuando nos habla de los yo soy de él dijo, yo tengo que saber entrar en la lógica de esta gente. Esta gente es muy amiga del pan, comen pan a toda hora, como paisas, comen arepa a toda hora, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dijo Jesús? María, si comen tanto pan, si les encanta el pan, y yo quiero que me sigan, entonces yo tengo que decirles que yo soy el pan que da la vida. Lógica humana y lógica de Dios. ¿Sí me hago entender? Pues por ahí se les fue. Ah, qué interesante. Jesús vio que el trabajo que había en la época era ser pescadores. ¿Cómo hago para que esta gente me siga? Sin desvirtuarles su profesión. ¡Ey, Me pongo a pescar. papitos, háganme, síganme que yo los haré pescadores de hombres! Lógica humana y lógica de Dios. Ah, qué interesante. Eso, ¿cierto? Miren qué bien. Entonces, es eso, Juan Pablo y compañeros. Jesús y la Iglesia nunca nos desvirtúan de lo que es. Nos hablan con conciencia, pero nos hablan también con la fe. La primera lectura de ayer, ¿de qué nos hablaba? Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. Pero también decía, ¿qué decía Wendy? Sí, era eso, una fe con obras, no solo fe. Exacto. Solo fe, qué aburridor. Solo obras, ¿para qué? No. Insértele a sus obras fe y esto que usted está haciendo crece. Porque si usted está dando con amor en nombre de mi Dios, esto nunca le va a faltar. La obra, la luz de la fe. Y si usted reza para que esto nunca le falte, ahí lo inserta. Esa es
la lógica del seguimiento a Cristo. Y esa es la lógica de la vivencia de los sacramentos. No sé si ustedes me regalan unos 5 minuticos más porque el tiempo ya se me acabó para terminar las 2 ideas que tengo, o dejamos hasta acá, lo que ustedes me digan. No, hágale, profe, hágale. Terminemos, Sí, por favor. terminemos. Bueno, muy bien. Quinto aspecto de la escuela de la escolástica. Se lo voy a anotar en el chat. El ilemorfismo. ¿Lo leyeron? El ilemorfismo. Sí, profe. ¿Qué quiere decir el ilemorfismo? Esto es un pensamiento aristotélico. Aristóteles decía que el hombre está compuesto de forma y materia. ¿Sí? Eso lo dice el pensamiento filosófico aristotélico. Y entonces la escolástica se pega de esto para decir que el sacramento también debe tener un tinte ilemorfístico, que debe tener forma y debe tener materia. Le voy a leer, dice, el redescubrimiento medieval de Aristóteles como maestro del pensamiento filosófico y teológico llevó a considerar también los sacramentos en función de la teoría ilemórfica, materia y forma. Para cada sacramento se intentó distinguir el elemento material y el formal. Si para algunos sacramentos la empresa pudo resaltar bastante fácil, para otros no faltaron las dificultades y las controversias más acaloradas. Controversias no solo entre las diversas escuelas, sino también y sobre todo entre las diversas confesiones o iglesia. Hubo 2 sacramentos que se facilitaron para tener estos compuestos, es decir, esta materia ilemórfica, que era la materia y la forma. ¿Cuáles fueron los otros sacramentos? El bautismo y la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque como la antigüedad se basaba en las Sagradas Escrituras, entonces en las Sagradas Escrituras solamente nos hablaban de 2 acciones que Jesús hizo. ¿Cuál fue? En el río Jordán, el agüita, el bautizo. Qué interesante. Y a los enfermos con la unción. Entonces ahí está el buen samaritano que ungió las heridas. Allí está el ciego que le ungió saliva con barro, qué sé yo, ¿cierto? Entonces eran 2 sacramentos que se hicieron posibles y fáciles de descubrir o mirar cuál era la forma para. Pero también después se dio el tiempo de mirar otros compuestos, o más bien otros signos, para hablar de los demás sacramentos. Forma y materia. Hace 8 días decíamos cuál es la forma y cuál es la materia. Empecemos entonces primero. La materia. Los signos sensibles a nuestros ojos. Que se pueden ver. Muy bien. Lo que podemos ver, palpar, oler. Los signos visibles. Signos visibles. Yo les decía que hay un signo que no puede faltar en los sacramentos y es la imposición de manos. Todo sacramento tiene imposición de manos. Pero entonces en el bautismo el agua y los aceites sagrados, el óleo y el crisma. Y hay muchos más que vamos a ver más adelante. En la confirmación, el crisma. En la comunión o en la Eucaristía, el pan, la hostia y el vino. En la unción de los enfermos, el
óleo de los enfermos. En la confesión, el signo visible es el confesionario y el penitente. En el matrimonio decíamos hace 8 días los esposos, pero si ya le quieren dar un tinte más romántico, las argollas. Y en el orden sacerdotal, la unción con el crisma. Esos son la materia de estos sacramentos. Y la forma son las palabras que hacen posible el sacramento. ¿Cierto? En el bautismo, la fórmula es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, yo te bautizo. ¿Por qué dice que yo te bautizo? Porque es Cristo quien bautiza. Yo. El sacerdote no puede decir nosotros te bautizamos. Yo te bautizo. En la confirmación, las palabras que le dicen al joven: recibe por esta santa unción el don del Espíritu Santo. En la Eucaristía o en la consagración, las palabras consacratorias. Te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y suena la campana y todos de rodillas. ¿Cierto? En la unción de los enfermos, la invocación del Espíritu sobre el enfermo, que por esta santa unción el Señor le administre y le sane y le dé el don de la salud, etcétera, etcétera. Hay otras formulitas, pero una como más conocida. En la penitencia, por el poder que se me ha conferido en el sacramento de la Iglesia, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el matrimonio, cuando les ponen la unión de las manos, y Dios que ha consagrado esta unidad, no lo separe el hombre ni nada, bueno, cierto, todo eso. Y en la ordenación, cuando imponen las manos sobre el ministro, y el obispo hace pues sus oraciones pertinentes. Eso es lo que hace. Forma y materia. Profe, y en caso de enfermedad, de muerte de un niño, ¿qué? ¿Que no los llevan a la iglesia? ¿Qué? Existe pues el sacramento de bautismo por emergencia. ¿Cierto? ¿Quién lo realiza? Todo bautizado, utilizando la fórmula que les acabo de decir. Bautizado, porque es que el sacramento lo transmite otro que ya tiene el sacramento. ¿Cierto? Bautizado. Entonces ese es el hilemorfismo, compuesto o tomado desde la teoría aristotélica de que el hombre tiene cuerpo y está conformado por cuerpo y materia. Y por último, la institución de los sacramentos. La institución de los sacramentos. La Iglesia había vivido siempre en la fe de que en el origen de sus sacramentos estaba Cristo. Pero la escolástica se planteó el problema con particular urgencia, intentando definir lo que quería decir institución por parte de Cristo. No faltó tampoco la tentativa de fijar para cada sacramento la fuente neotestamentaria que comprueba la institución. No todos los resultados de este esfuerzo estuvieron a la altura del empeño paradójico. El carácter preferentemente jurídico dado al concepto de institución, la lectura claramente apologética de los textos del Nuevo Testamento, la aproximación de los conocimientos históricos y las exégesis del método crítico llevaron a la claridad de esto. Antiguamente no era posible de que alguien instituyera. Miren qué interesante cómo cuando Jesús se declaraba hijo de Dios, la gente, o más bien los sacerdotes de la época, los grandes, decían: es un blasfemo. ¿Cómo es posible que éste se haga o se declare hijo de Dios? Porque era
algo sublime, algo máximo de uno quererse comparar con Dios. Entonces, frente a esto, si se decía que Jesús instituyó los sacramentos, ¿cómo es posible que Él va a hacer algo tan magnífico, tan sagrado, por así decirlo? Pero se constató a la luz de que de estas fuentes fuertes, fuentes fehacientes, que corroboraron de que sí fue realmente instituidos por Cristo. ¿En qué se basaron? Se basaron en el Nuevo Testamento, Sagrada Escritura. Tal vez releyeron y volvieron a leer todo el Nuevo Testamento, toda la vida de Cristo, y entonces empezaron a decir, esto que Él decía y hacía, sí nos puede comunicar esto. Esto de esto que Él nos decía, estos signos, este momento, esta predicación o este gesto, sí nos puede hablar de esto. Entonces, veámoslo como algo sacramentos, que es algo que solamente Él pudo realizar, nadie más. Los conocimientos históricos, es decir, los testimonios que otros hombres tal vez daban de Él. Tal vez me pongo a decir yo, alguien que fue realmente curado directamente por Él. Es que Él me curó. ¿Qué pasó con el ciego de nacimiento? Se fue a decir, ¿quién lo curó? Yo no sé porque no veía nada, solamente sé que fue un Jesús de Nazaret. Es el testimonio. Entonces, todas estas cosas que Jesús realizó en su momento sirvieron para darle claridad a, y sobre todo la exégesis, ¿sí? Y los métodos que consultaron a profundidad la veracidad de esto. Exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es la investigación exhaustiva de lo sagrado. Miren ustedes cuando vean Sagradas Escrituras, no sé si ya de pronto las vieron, de pronto, van a escuchar de que se habla de la exégesis y la hermenéutica bíblica. ¿Cierto? Exégesis, la investigación exhaustiva de lo sagrado. Y la hermenéutica, la interpretación sana de eso. Por eso entonces se validó que realmente los sacramentos sí fueron instituidos por Cristo. Por el estudio exhaustivo, exegético del Nuevo Testamento y de los conocimientos o de los testimonios que recibieron de personas. Bueno, muchachos, hasta aquí entonces el tema de hoy. Evaluemos cómo nos pareció. Fue muy enredado hoy, muy complicado. A ver, no sé. Profe, A ver, Daisy. para mí excelente y te quiero agradecer por compartir esos conocimientos y enseñarnos tantas cosas personalmente. Desde muy jovencita me he negado mucho a la filosofía y errada totalmente porque fuiste muy claro, 50 y 50. Yo no la puedo erradicar totalmente de mí, ni mis conocimientos, ni de mis conocimientos, ni de mi vida cristiana, ni de este camino. Entonces, para mí, muchas gracias, excelente, maravillosa la clase de hoy. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, pues definitivamente cada día aprendo uno más, todos los días son diferentes las cosas, de tener digamos, un conocimiento más de lo que es el sacramento y llevarlo desde la teología y filosofía a un punto que yo desconocía totalmente. Definitivamente es muy agradable todo ese conocimiento que nos comparte y de verdad muy agradecido. Bueno, muy bien. Las hermanas, ¿qué dicen? Bueno, todo muy claro, el poder ya tener estas tres definiciones de los sacramentos. Había escuchado, por ejemplo, algo sobre el hilemorfismo y hoy ya me quedó demasiado claro, entonces ya eso es ganancia. Quiero aprovechar la intervención para preguntarle que no pudimos estar hace 8 días. Quería saber si las clases quedan grabadas o si mandan un material. Bueno, ustedes están en el chat del grupo.
Ingresamos solo hoy, entonces no tenemos los mensajes anteriores. Por eso, pero están en el grupo 4, en el chat del 4. 4. Yo les hago llegar entonces la clase pasada y les hago llegar la de hoy también. ¿Listo? Muchas gracias. Y aparte del Catecismo y el Concilio Vaticano, Biblia, otro documento. De hecho, hay unos temas que vamos a trabajar y es los sacramentos en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a utilizar esto. Otros materiales yo más o menos les voy a hacer llegar, porque quiero que lean un documento que yo escribí acerca de los sacramentos y también sobre algo que yo realicé en pandemia, que fue la Eucaristía a la luz de la Sagrada Escritura. Entonces, si están interesados en ese material, me lo hacen saber. Bueno, muy bien. Claro que sí, por acá sí. Gracias. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes por la participación. Nos vemos el próximo encuentro, Dios mediante. Feliz fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, mejor les pague. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego.